Y ahora sí damos la bienvenida a nuestro programa, a Juan Rada. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Juan, quiero empezar la entrevista haciéndote una pequeña pregunta. ¿Por qué crees que tuvo tanto éxito el caso? Después de la guerra civil no existía prensa de sucesos en España. El régimen, la dictadura, quería dar una imagen, pues eso, de tranquilidad y boyante en nuestro país. Y su teoría era que si nada malo se publicaba, nada malo ocurría. Entonces, en la prensa, bueno, y en la televisión, la radio estaba bajo control, pues no existía el puesto de redactor de sucesos. Entonces, el caso fue pionero al salir al mercado, pues hace ahora 65 años. Salió inicialmente con la excusa de que era para defender, pues eso, de que la justicia española obra siempre bien, de que tenemos la mejor policía del mundo, de difundir la cultura y demás, y le dejaron eso, salir a la calle, pero para hablar, pues eso, de crímenes pasados, de cosas que se habían hecho bien, y así, poco a poco, pues echó a andar. Claro, al tiempo ya empezó a informar de actualidad, no ya de crónica negra, de ufología, de fenómenos paranormales, de crónica social, un poco de todo, y el público se volcó. La gente lo leía un poco a escondidas, casi nadie reconocía que lo leía, pero cientos de miles de ejemplares inundaban cada semana los kioscos. Y a día de hoy es, bueno, pues como hemos dicho, el semanario muy conocido por la crónica negra realmente, el caso. Sí, claro, en sí ha sido el único que ha habido, ¿no? Estuvo 35 años en el mercado, pues con unas ventas punteras. O sea, por ejemplo, el cuádruple crimen de Jarabo tiró casi 500.000 de ejemplares, y porque no había papel para más, en una época de que el Estado administraba muy racionadamente los cupos de papel de importación a los periódicos, y entonces, claro, se vendía muchísimo, se propagaba por todos los lados, la gente llamaba al caso antes que a la policía o a que la Guardia Civil. Entonces, claro, pasó a ser un hito, ¿no? En las obras de teatro, en espectáculos, ya este es un caso, cualquier día sale en el caso, vamos a aparecer en el caso. O sea, era una expresión casi lo del caso, ¿no? O sea, en fin, era un poco el epicentro, algo como ocurre ahora con la Crónica Rosa, que muchísima gente la sigue, aunque nadie o casi nadie la reconozca. El caso era el periódico de mayor venta y donde la gente se informaba de crónica negra, de temas sindicales y de muchas otras cosas que el resto de la prensa no publicaba ni línea. Juan, he leído publicaciones tuyas en las que dices que la época en la que el caso, digamos, estaba activo, ahí sí que se hacía realmente periodismo activo, periodismo de calle. Efectivamente, se hacía reporterismo de calle, periodismo de investigación, algo que ahora con el tiempo ha ido ya desapareciendo. No porque ya no exista el caso, sino en general en los periódicos. El periodismo de investigación es caro, hay que enviar gente por ahí, hay que seguir temas que llevan un montón de días, a veces no dan su fruto, tiene muchas cortapisas. Antes y ahora, por la censura de antes o por lo que hay ahora de limitaciones a la hora de facilitar información, y entonces claro, se hace ya un periodismo ahora más cómodo, más de ordenador, más de estar sentado en la silla de la mesa, ¿no? Entonces había que salir a la calle, ¿no? Yo incluso lo he hecho, no en el caso, en periódicos también de provincias y tal, venga, échate a la calle y no vuelvas con las manos vacías. Y había que buscar noticias de debajo de las piedras, hablar con todo el mundo, tener contactos. En la Crónica Negra, pues contactos, hablar con la policía, con la Guardia Civil, recorrerte hospitales, casas de socorro, morgues, y de todos los sitios se iban consiguiendo cosas, se iban sacando noticias. Y luego otra cosa que se hacía en el caso era que el fundador decía: no volváis jamás sin unas buenas fotografías. Era básico. Al público le gustaba ver en esas impresionantes portadas del caso, pues eso, las imágenes de los muertos, de los asesinos, de los testigos y demás. O sea, impactara. Se podía dar un suceso que igual hubiera 6 o 7 muertos, pero que apenas hubiera imágenes. Otro, un solo muerto, pero con 8, 10 o 12 fotos. Tenía prioridad que aunque fuera menos grave, era mucho más impactante por las fotos, porque la gente tiene ese morbo de ver las imágenes, ¿no? Y ya digo, eso era básico, o sea, dar muchas imágenes. Y decían, ¿periódico sensacionalista? No era sensacionalista, sino que esas portadas producían sensaciones en la gente.
entonces se volcaban a comprarlo y demás, y eso permitía que gracias a sus buenos ingresos por venta, pues se podía dedicar un periodismo de investigación a recorrer España de cabo a rabo, incluso a salir al extranjero y demás. Juan, ¿era más fácil antes que ahora, pese a estar el régimen de Franco en activo, conseguir información de crímenes? Parece que es extraño, pero en efecto, incluso en los últimos tiempos del franquismo y tal, era más sencillo conseguir información que ahora. Sucede que ahora el caso, tal como funcionaba entonces, ahora sería inviable, porque entre la ley de protección de datos, que no se pueden dar imágenes, no se pueden dar nombres, o sea, es que ahora incluso un asesino convicto, y resulta que es como mucho el nombre de pila, los apellidos se dan en iniciales, no se pueden dar fotos. Luego está la ley Mordaza, que no permite también, o sea, hacer grabaciones, en fin. En Barcelona el Consejo Audiovisual, que también limita. Entonces, no hay más que limitaciones por todos lados. Por otro lado, también, valga la redundancia, los gabinetes de comunicación, o prensa, o relaciones institucionales, como queramos llamarlas, de las direcciones generales de la Guardia Civil y de la Policía, no facilitan información prácticamente nada de crímenes que sean sin resolver. Si el crimen, el suceso ha sido resuelto, rápidamente rueda de prensa, se llama a todo el mundo, cuando se trata de colocarse medallas. Pero cuando sea sin resolver, se trata de dar de lado. Antes no. Antes, los periodistas del caso, y no del caso, todos tenían acceso a las comisarías. Ahí está el tema de Margarita Landi, que asistía incluso a interrogatorios policiales. Para que el detenido no supiera que no era un agente de policía, solían decir, avisar a la subinspectora Pedrito. Y ahí aparecía Margarita con su pipa, su bolígrafo y tal, a tomar notas. Asistió a tantos interrogatorios que ya la ascendieron a inspectora Pedrito. O sea, se estaba delante. Con la policía, con la Guardia Civil, había un poco colegueo de eso de tú me rascas la espalda que yo te la rasco a ti. ¿Qué quiere decir? Que nos facilitaban fotos, imágenes y demás de los detenidos, de los sucesos. Ahora eso es inviable. Ahora eso está mucho peor. Ahora el caso, tal como existía en el franquismo, no se podría llevar a cabo. Entonces había limitaciones, sí, de 2 crímenes a la semana dar, o de dar solo uno, pero sobre ese se podían dar 10 o 15 páginas porque había información a cutiplén, porque había fotos, porque había de todo. Ahora hacer información de sucesos resulta mucho más difícil, porque ya digo, todos son, lamentablemente, cortapisas. Y Juan, ¿cómo se tomaba en este caso, como has dicho tú antes, la Guardia Civil? El que la gente muchas veces acudiera antes al caso que a la policía para comentar un crimen, para lo que fuera en general, que acudiera antes a vosotros. Sucedía que, claro, la gente se volcaba en el caso porque era, ya digo, el único que daba información de sucesos. Pero al margen de eso, el caso hacía una gran labor social. Ya digo que fue el primer periódico que empezó a dar crónica de tribunales. Pero no ya de crónica negra, sino de temas sindicales, de comisiones obreras, de Marcelino Camacho, algo que el resto de la prensa no daba. Empezó a dar crónica social, pero no de cotilleo, como ahora, sino una especie de consultorios también, no a lo Mari Francis, pero de consulta de todo tipo. Estamos hablando de una época de gran emigración de las urbes, del ambiente rural a las urbes. Entonces, el caso aconsejaba cómo había que actuar, cuidado con las estafas, para que no engañaran con falsas ofertas de trabajo, con alquileres fulles, con ventas un poco dudosas de viviendas. Es más, a los trabajadores que igual iban a Alemania y al extranjero, el caso les acompañaba. Margarita Landi iba con ellos al extranjero, o sea que se hacía una gran labor social. Y entonces el público lo sabía y correspondía al caso. Entonces cuando ocurría algún crimen, como ahora de los Urquijo, que hablaremos, o en Puerto Urraco, lo de que sea, llevaban antes al caso que a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque decían, no, es que si llegan después lo del caso, igual no le dejan hacer fotos y tal, no, primero que lleguen ellos. La Guardia Civil y la policía siempre, pues no les sabía muy bueno, ¿no?, llegar a los sitios, como ahora contaremos los Marqués de Urquijo, y que llevaran ya un rastro por allá, los del caso, pues husmeando el uno y el otro, pero claro, se lo tenían que aguantar porque la gente, insisto, llamaba antes al caso en muchas ocasiones que a la Guardia Civil y a la policía. Claro, eran otros tiempos. Es que me viene la imagen a la cabeza de las típicas películas policíacas en las que ve al policía mano a mano con el periodista, ¿no? Él, en la escena de crimen, y el periodista pues con la libreta, el bolígrafo pegado a él. ¿Eso a día de hoy se sigue llevando o tampoco se puede hacer? Ahora no, salvo ahora lo que puede haber algunos periodistas que están con la policía
pero es un poco un intercambio de favores. No, yo te doy a ti una pequeña exclusiva y vosotros decís lo bien que lo hacemos. Eso se ve en algunos magazines matinales de la televisión, donde sí, dan alguna exclusivilla que le ha dado la policía, la Guardia Civil, porque a cambio hay elogios, ¿no? Y entonces no paran de elogiar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero de modo constante, ¿no? Y ha habido casos, pues, bochornosos. Lo cuento en mi próximo libro, que sale en 15 días a la calle, un libro sobre crímenes y casos censurados, donde explico, por ejemplo, que en la operación Ilusionista, en Barcelona, pues el jefe de extranjería y varios policías y demás traían prostitutas a España para su explotación en burdeles, les cobraban un canon mensual a los proxenetas y demás, hasta que ya se hartó a un proxeneta, sobre todo a algunas prostitutas, y denunciaron el caso. Y entonces se inició un proceso contra todos ellos. Pues yo he visto en algún programa de televisión, un puntero de la mañana, diciendo que cómo se puede prestar credibilidad al testimonio de prostitutas y demás, o sea, tirando por el suelo a estas personas. Claro, llegó la justicia y los ha condenado a todos a fuertes penas de prisión. O sea, estos testigos tenían razón. Eran unos corruptos, esos policías, porque en todos los cuerpos, en todas las profesiones, hay garbanzos negros. Pero entonces lo que no se puede hacer es atacar por sistema a la gente que pueda acusar a la policía. O sea, los cocidos del garbanzo negro sobra, ¿no? Entonces yo veo programas donde todos jaboneo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, donde incluso muchas veces los que están ahí de tertulianos pues son liberados sindicales de la policía, ni siquiera portavoces liberados que van a hablar muy bien del sindicato, a decir lo bien que lo hace la policía y a negar cifras oficiales. Porque yo he visto este verano, sin ir más lejos, cuando el secuestro de Diana Kerr, decir algún liberado de estos, que en España no, que había 2 o 3 desaparecidos, sin más. Hace poco el Ministerio del Interior ha reconocido que hay 14.000. Y ojo, se queda corto. Entonces hay que reconocer las cifras que hay, lamentablemente, como en todos los países, de desaparecidos, de atracos y demás. Pero no se puede ir a ciertos platos pues a tratar de engañar un poco al público y claro, a los periodistas que estamos un poco puestos en esto, pues no nos pueden engañar. Entonces ya no existe un poco la colaboración policía-periodista que se daba en los tiempos del caso, que entonces te contaban la verdad, ¿no? En fin, hombre, parte. Pero bueno, había mucho más, vamos a decir, colegueo. Ahora el tema este de la crónica negra se ha puesto francamente difícil, no para la prensa impresa, sino también en las televisiones. Yo sé, por programas que he hecho, o bueno, lo pueden contar hasta los choferes de la televisión, que cuando van a por una nota oficial a la Guardia Civil o a la Dirección General de la Policía, ya saben que si es caso resuelto, vuelven con nota. Si es caso sin resolver, vuelven de vacío. Y eso, pues no sé, tenemos que tener un poco más de aperturismo e informar más. Ya digo, en mi próximo libro cuento este secretismo que está habiendo. Reconozco, pero que no debería ser así, que las altas cifras de siniestralidad, de crímenes, de todo tipo, ¿no? Asesinatos, violaciones, secuestros, pederastia, atracos y demás, crean un clima de inseguridad en la sociedad, un cierto clima de malestar. Y esto, pues luego, electoralmente, cuando llega la cita con las urnas, es negativo. Entonces, esté quien esté en el poder, tratan de maquillar esas cifras, tratan de que demos una imagen un tanto más apaciguada como en tiempos del franquismo. Pero, hombre, estamos en una democracia y la gente debe conocer la realidad, porque, valga la palabra conocer el crimen es la mejor forma de combatirla. Y si usted sabe que en su barrio hay un pederasta en libertad, pues mejor que se sepa para que usted vigile más a sus niños y demás. Ocultar esto es lo peor, o negarlo, como se ha hecho en casos en Madrid de pederastia y demás, ¿no? Decir, no, son casos separados, es gente diferente. No, señor. Era el pederasta de Ciudad Lineal hasta que lo atraparon, por ejemplo. Dices engañar un poco cuando uno de los policías asegura que en España hay 1, 2 o 3 personas desaparecidas y los informes oficiales dicen que 14.000. Yo no diría que engañar un poco, yo diría que engañar muchísimo. Bueno, pues deben tomar al espectador por tonto, ¿no? Y además se te ponen debates delante y ellos te quieren, a ver, que se demuestren esas cifras. Claro, ellos juegan con que no se puede ir a los centros oficiales a pedir cifras, porque no las facilitan. Pero claro, hay organizaciones como SOS Desaparecidos y otras que se han agrupado ante esta falta de colaboración por parte de las autoridades, y entonces están agrupados y saben, tienen relación exacta de todos los desaparecidos que hay en España. No del que se ha ido a comprar tabaco y como está harto de la mujer no vuelve, sino desapariciones inquietantes, misteriosas, de niños y tal. Entonces existen cifras, podríamos decir, pseudooficiales de organismos y asociaciones que luchan ejemplarmente por este motivo.
desde el otro lado pues van esta gente que sueltan 2 o 3, como podrían haber dicho 20 o 30, en fin, que va gente que va sin una fiabilidad a dar unas cifras. Yo creo que en esto hay que ser serios y ser más abiertos en todo, ¿no? Dar más información al pueblo, desclasificar documentos. Es que va uno ahora, yo qué sé, a pedir información sobre el crimen del Expreso de Andalucía de hace 100 años y no hay forma. Entonces de eso se quejan historiadores, investigadores y demás, de que no se puede ir a archivos ni a muchas otras cosas. Es muy lamentable que, por ejemplo, en España, pues nos tengamos que enterar de ciertas cosas que pasaron, vamos a hablar de sucesos, pues con la muerte del presidente Carrero Blanco. Aquí no se desclasifican documentos y tenemos que enterarnos de cosas que pasaron ahí gracias a documentos que ha desclasificado la CIA en Estados Unidos y que afectan a España. Y digo en Estados Unidos, y digo en Inglaterra, y digo en Francia y demás. Entonces yo recojo un montón de casos de estos ahora en mi próximo libro, de que nos hemos enterado por gobiernos extranjeros, por prensas extranjeras, de cosas que pasan en España. Porque aquí hay una ley de secretos oficiales, vamos, pero que es preconstitucional, de 1968, y se sigue con ella en pie. A los periodistas incluso se puede aplicar la ley de prensa e imprenta de 1966, del régimen franquista y demás. O sea, no se agarran a lo que les interesa del pasado, ¿no? Y aquí no se desclasifican documentos de absolutamente ningún tipo. Digo, de crímenes de antes y de los de ahora, pues con muchas cortapisas. Juan, 1 de agosto de 1980, quizás uno de los crímenes más polémicos de nuestro país. El más impactante, sin duda. A mí es el que me ha marcado, vamos. Entonces a mí la gente me define como urquijólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, claro, era gente muy importante. Los han matado de esa forma tan inesperada. O sea, ¿quién puede pensar que esta buena gente y demás? Pero claro, luego se empieza un poco a revolver y ahí ven que por medio hay bancas, hay empresas, industrias, nobleza, iglesia, despechos amorosos, venganza, o sea, un cóctel de misterio con un puzzle que dicen, al final, ¿quién ha sido? ¿Se ha sabido la verdad? ¿Se sabe la verdad? ¿Se sabrá alguna vez la verdad? Yo las 3 preguntas contestaría de que no. Vayamos a esa noche, Juan. ¿Qué ocurrió el 1 de agosto de 1980? Pues bueno, sonaron ahí en Somosaguas, sonaron 3 campanadas, 3 disparos, 3 sombras que huían rápidas y salían del chalet, 3 coches que se ponían en marcha, pero 3 coches donde iban a aparecer 7 personas, 3 habían entrado, 4 aguardaban fuera, y bueno, esa noche ya no pasó nada más, pero por la mañana, cuando la cocinera dominicana se levantó, vio que la señora, la marquesa, no bajaba a hacer su diaria sesión de footing. Subió para arriba y se encontró en el dormitorio al marqués asesinado y en la habitación contigua también asesinada a la cónyuge. Bajó corriendo, se lo dijo al chofer, el chofer avisó a un vigilante de la urbanización y el vigilante le dejó una porra al chofer mientras él cogía la pistola y subieron para arriba y claro, si estaban muertos, pero claro, adentro no quedaba nadie. Habían asesinado a los marqueses. Este 1 de agosto era viernes, día en que el caso salía al mercado, y siempre había un redactor de guardia por si ocurría algo. Estamos en el año 80, pero la libertad de expresión, la censura aún estaba un poco discutible, y podía haber alguna contra. Por eso siempre había alguien de guardia, por si llamaban de la imprenta, oiga, que ha pasado algún problema, que el delegado de Cultura... El delegado de Cultura, los que habían sucedido a los delegados de Información y Turismo, que a veces se comportaban con el mismo corte inquisidor. Y coge el teléfono y va, será de la imprenta. Y dicen, mire, han matado a los marqueses de Urquijo. Acuden a Somosaguas. Bueno, un revolcón el tío y tal, llaman al fotógrafo, Nicolás Cantarero, y para allá que se van, a Somosaguas. Llegan y ya, quietud absoluta. No había nadie. Se acercan a la puerta, ven un poco movimiento del jardín, pero nadie. Pregunta, ¿ha pasado algo y tal? No, nada. Entonces estaban extrañados por allá, estuvieron un rato, estuvieron inspeccionando, y al rato sale el chofer ya, van hacia él, pero no ha pasado nada y tal. Y dice el chofer, bueno, mire, sí, le voy a contar lo que ha pasado, porque la policía estará a llegar de un momento a otro. Han asesinado a los marqueses. Bueno, la policía, pues es verdad. Ya digo, curiosamente, al rato la policía, que era la policía de Pozuelo, donde estaba esa organización, llegó. O sea, el caso, desde el centro de Madrid, de la zona de Alonso Martínez, llegaron muchísimo antes
que la policía. Entonces, ahí empezó, ¿qué había pasado? Al rato empezó ya a llegar muchísima gente, dada la gran relación que tenían por los marqueses en el mundo empresarial, político, llegaron empresarios, industriales, aunque era verano, ¿no? Llegó Tubman, el embajador de Estados Unidos y demás. Bueno, aquí ya fue un hervidero de gente, la noticia corrió como la pólvora, en caso viendo el impacto aquello y que habían llegado los primeros, pues se reforzó, llamaron a un excelente reportero que tenían, Carlos Aguilera, que acababa de pasar su noche de bodas. Pues, ¡hala!, lo incorporaron al suceso. Y mientras todo el mundo estaba adentro, él fue husmeando por allá y como buen perro perdiguero, miró en el cubo de la basura y se encontró un casquillo de bala que rápidamente fue al bolsillo y a la redacción del caso. Ese casquillo era similar a lo de la pistola con la que habían matado a los marqueses de Urquijo. Ahí empezaba ya el gran misterio. Y por ese casquillo, Juan, las autoridades del Estado no pueden tomar represalias contra el caso. Bueno, se enteraron de lo del casquillo y estuvieron del calibre 22, que era con el mismo que habían metido un tiro al marqués, 2 tiros a la marquesa y otro disparo que se les fue dentro de un armario. Hubo 4 tiros, 4 casquillos que quedaron arriba, pero otro que había. Y entonces se supo luego que habían hecho prácticas de tiro en dicho chalet previamente. Es más, Mauricio López Robert, amigo de Rafi Escobedo, marqués de Torrehermosa, que era un tirador profesional, dice, sí, ahí se estuvieron haciendo prácticas de tiro con esa pistola, pero según el hijo del marqués, no, que habían estado matando a las ratitas, algo que no cuadraba muy bien, porque no es urbanización de lujo, no hay ratitas, y porque no se matan a tiros a las ratitas y cosas de estas, ¿no? Pero se sabía que ese casquillo estaba en el caso, y hubo presiones al director para que se entregara. Eugenio Suárez negó, dijo que no había visto ningún casquillo, y ni orden judicial ni nada, que él no tenía ningún casquillo, pero el casquillo estaba en el caso. Luego, como las investigaciones no avanzaban, se pidió un amigo del hijo de Marqués, pidió a un estudiante de Derecho, inspector de la policía, por cierto, que se incorporara, pero por su cuenta, a la investigación. Entonces, el jefe superior de Policía de Madrid le dijo a este señor, inspector José Romero Tamaral, que investigara por su cuenta, al margen de la Brigada de Investigación Criminal, vamos, de los que estaban llevando esto de Pozuelo, y que le informara exclusivamente a él. Este inspector se enteró, por la guía de la Guardia Civil, de que el padre de Rafi Escobedo tenía una pistola que correspondía a las características con las que habían utilizado para matar a los marqueses, y que tenían una finca en Moncalvillo de Huete, Cuenca. Así que se fue para allá y estuvo husmeando. Preguntó a un pastor si venía mucho por allá, y dijo, pues sí, vienen de vez en cuando, y bueno, cuando vienen se ponen a pegar tiros, y claro, mis pobres ovejas y corderos, acostumbrados al silencio que hay, pues pegan una espantada y tal. O sea que pegan tiros, sí. Se fue para allá sigilosamente y empezó a escarbar en el suelo, y coño, que empezó a encontrar casquillos, pero del mismo calibre. Pero vamos, 200 y pico casquillos. Pom. Entonces dijo, esto hay que dar cuenta a la autoridad judicial. Y al día siguiente ya se presentó, él había ido en plan particular, ¿no?, con su coche, ya se presentó con coche oficial, acompañado del juez y demás, y empezaron a coger todos esos casquillos, interrogaron a Rafi Escobedo, bueno, él decía, aquí vienen a buscar la pistola, el tío un poco en plan de cachondeo, ¿no?, aquí, incluso tenía una pistola dibujada encima de la mesa y tal, se lo trajeron a la DGS en la Puerta del Sol, y esa noche, de madrugada, ya cantaba y firmaba, se autoinculpaba del asesinato. Pero ya digo, era una cantidad impresionante de casquillos, que luego no sirvieron de mucho, porque misteriosamente, como tantos misterios de este caso, desapareció de la sede judicial. Juan, en el crimen, el arma no llevaba silenciador ni nada, imagino. No, el arma, ellos conocían muy bien el terreno, sabían que esa noche no había nadie en la casa. ¿Por qué? 1 de agosto, los marqueses marchaban de vacaciones a Cádiz, a Sotogrande, donde tenían una mansión. Y habían dado fiesta a todo el personal para que se quedaran esa noche en sus casas y prepararan los equipajes y demás, y al día siguiente se incorporara a la comitiva que iba a bajar. Entonces, esa noche no iba a quedar nadie en casa, excepto la criada que hablaba antes, dominicana, que no tenía familia. Pero claro, como los implicados eran de la casa, sabían que cuando se acostaban los marqueses, la dominicana, sigilosamente, salía del chalet
entraba en el chalet de enfrente de Claudio Boda, que luego sería presidente del Banco Hispanoamericano, y dormía con un empleado. Y por la mañana, antes de que amaneciera, que se levantara la marquesa, volvía sigilosamente y se metía en la cama. Hacería como que se levantaba normal. De noche, ese día solamente iban a estar, en teoría, la dominicana y el perro, Boli, que dormía en la habitación de ella. Pero claro, ellos sabían que no iba a estar la dominicana. Y en cuanto a Boli, no iba a ladrar, era un perro muy ladrador y gruñón, porque claro, como los conocía, lo que hizo es mover el rabo de la alegría y decir, hombre, aquí esta noche vienen visitantes a acompañarme, amigos. Entonces claro, sabían que iban a actuar con total impunidad. La prueba que después de matar al marqués, ellos solamente querían matar al marqués, nada más. No había intención de matar a la marquesa. Pero hubo un tropezón con una silla que había por allá y se les disparó un balazo a un armario. Entonces, ese balazo soy yo. La marquesa, que estaba en podríamos decir, una habitación contigua, una especie de vestidor, donde ella dormía, se despertó. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién hay? Encendió la luz. Claro, si llegan a ser todos sicarios que no conocen a nadie, le hubieran dado un empujón a la buena señora y ahí se acaba la historia. Pero claro, algunos de ellos los conocía. Le metieron un primer tiro, que no fue mortal, y ya le metieron un segundo y la empujaron sobre la cama y se fueron. Pero bueno, ellos estaban jugando con total impunidad porque sabían que el marqués utilizaba tapones, porque dormía con el aire acondicionado y la marquesa. Entonces sabían que ahí, a cañón tocante, nadie iba a escuchar a nadie. Nada. Porque debajo, exactamente en el cuarto de abajo, debería estar durmiendo la dominicana. Pero es que no estaba. Entonces estaba todo muy claro. Hasta sabían que esa noche estaba averiado el coche con el que los vigilantes de la urbanización hacían la ronda. Con lo cual sabían que tampoco nadie iba a pasar por ahí. Estaba claro que era gente próxima. Otra cosa es que luego el que disparara fuera un sicario profesional, porque las balas estaban estriadas y se disparó con gran sangre fría y con gran profesionalidad. Y como dijeron los forenses que examinaron a Rafi Escobedo, no tenía su forma humana, no era capaz de asesinar así. O sea, los forenses dijeron que ese tío era incapaz de cometer un asesinato de esas categorías. Otra cosa es que estuviera delante, pero no. Además, como cuando se le condenó a 53 años por un asesinato, decía el juez, que cometió solo o en compañía de otros. ¿Quiénes eran esos otros? Es otra pregunta que queda en el aire. Y luego siempre se dice que está el autor material y el intelectual. ¿Había autores intelectuales? Otra pregunta también que quedaba ahí para los restos. Yo preguntaba esto porque, aunque el marqués tuviera tapones y demás, los disparos se tienen que escuchar aunque sea desde el exterior de la urbanización. ¿Nadie se dio cuenta de nada? Nadie oyó nada. Es una urbanización muy lujosa, muy grande, los chalés están muy distanciados y tal. Y claro, además, de noche, a cierta distancia, si ya de cerca aparece muchas veces que es el reventón de un coche, poco más, pues aquella distancia a las 3:00, 3:30 de la mañana, que sería cuando se calcula esto, ¿no? De 3 a 3:30, pues nadie escuchó nada ni prestó mayor atención, porque claro, nadie sospechó nada. No hubo una sola luz que se encendiera en la casa, nada de nada. O sea que ellos conocían muy bien el terreno, desde que saltaron la verja hasta que entraron por la piscina, la puerta que daba adentro, o sea, conocían perfectamente todo. Entonces, claro, nadie escuchó nada, ya digo, hasta que el día siguiente no subió, ya digo, porque la guineana precisamente dormía en el chalet de al lado. Si hubiera ido algo, ella es la primera en alertarse y haber ido corriendo para ver qué pasaba y también quedar ella bien laboralmente para que se demostrara que estaba en casa, ¿no? O sea que hasta la mañana siguiente no se supo nada, con lo cual a los asesinos, con pinches y demás, le dio tiempo a poner tierra por medio, oficialmente dormir en sus casas y tener una coartada perfecta. Rafi Escobedo confiesa, pero sin embargo dices que hay mucho más. O sea, que Rafi Escobedo quizás no llevara el crimen a cabo solo. Bueno, él confesó en unas circunstancias muy extrañas. Lo llevaron a la DGS y al interrogatorio. Y le hicieron lo que se denomina tortura siciliana. Lo desnudaron, lo dejaron solamente con unos botines que llevaba, porque él venía del campo, allá de Cuenca, y le empezaron pues que hiciera flexiones, que anduviera por los pasillos, todo esto delante de muchos policías, que se reían un poco de él y tal. O sea, lo querían minar psicológicamente, moralmente lo querían minar. Y lo tuvieron toda la noche así, un poco machacándolo. Por la mañana lo llevaron a otro cuarto y le mostraron a través de un espejo unidireccional pues a su padre esposado. Y le dijeron que estaba implicado en el crimen, su padre, o, aunque no lo estuviera, que iban a detener a toda la familia. Entonces que o cantaba de lleno
o hasta su madre, hasta su abuela, la que quería muchísimo, pues que les iban a detener porque la pistola del crimen pertenecía a la colección de su padre. Estaban haciendo el interrogatorio inicialmente con Rafi Escobedo y firmó de que yo, Rafael Escobedo Alday, soy el asesino de mis suegros, los marqueses y tal. Lo firmó en 2 ocasiones. Pero ¿qué sucedió? Que cuando llegó al juicio, esas 2 declaraciones también habían desaparecido. Y como dice su segundo letrado y último, Marcos García Montes, unos peritos forenses se podrían haber demostrado a través de la escritura en qué condiciones psicológicas él firmó eso. No es igual un señor que se encuentra en plenitud de facultades que no sin dormir toda la noche, agotado, hundido moralmente, o sea, un poco hasta coaccionado. Pero ya digo, es que esas 2 declaraciones suyas no estaban cuando llegó al juicio. La pistola no estaba, los casquillos no estaban, se habían perdido absolutamente todo. Como dice el abogado Marco García Montes, ahora hubiera resultado absuelto porque no había pruebas incriminatorias para condenarle. Pero, sin embargo, fue condenado a 53 años de cárcel. Sí, se buscaba un chivo expiatorio. Yo recuerdo que mi debut televisivo fue hablando de los marqueses de Urquijo en un programa que presentaba Alfredo Urdaci y trajimos como invitado a Marco García Montes. Y antes salía a plató, me dijo que Manuel Fraga Iribarne, amigo de la familia, estuvo influyendo en jueces y fiscales porque quería que fueran amigos de los marqueses. Había algún juez, algún fiscal un poco duro, que estaban dispuestos también aparte de procesar a Rafi Escobedo, que fueran por allá los hijos, el administrador, que fuera mucha más gente. Entonces él consiguió que fueran un juez y un fiscal, el juez Guevara, padre del actual juez Guevara, y el fiscal Zarzalejos, padre del periodista Zarzalejos y demás, que para él iban a ser más suaves, que no iban a procesar a los hijos. Y le dije, ¿esto lo dices tú en plató? Sí, y lo contó en plató, como Fraga influyó para que el juez y fiscal pues fuera gente que fuera magnánima con los hijos. Y no se les procesó, porque incluso José Romero Tamaral, que luego fue apartado de la investigación, cuando dijo también que había que procesar a los hijos y al administrador, y cuando habló del señorío del dinero, ya digo, fue apartado del caso e incluso amenazado con sanción a un policía que había trabajado de motu propio, con su coche, pagándose la gasolina, con la ayuda de su esposa. O sea, que a nivel oficial no prestó ninguna atención, ni se le reconoció ningún mérito, pese a que él fue el que tuvo a Rafael Escobedo y luego a Javier Anastasio y a Mauricio López Robert. Pues hubo un juez y un fiscal que fueron suaves. Incluso, claro, cuando salió la sentencia, el juez reconoció que sí, que habría alguien que se estarían un poco riendo porque se habían quedado impunes del crimen, ¿no? Porque de ahí que dijeron que cometió el crimen solo o en compañía de otros. Ya digo, fueron solamente a una especie de chivo expiatorio que, ya digo, no es que este no estuviera implicado en el crimen, no es que esta noche no estuviera ahí, Rafi, pero que ahí él no había disparado y que había más gente implicada. ¿Quién era Rafi Escobedo, Juan Rada? Pues Rafi Escobedo era un chico bien de Madrid, su abuelo había sido decano del Colegio de Abogados, su padre también abogado, pero no ejercía porque tenían dinero, vivían bien, y él, pues, podemos decir, pues, un niñato, ¿no? Andaba con sus amigos, siempre de juerga, de copas, de cachondeo, se enamoró de esta chica, hija de los marqueses, él también ahí vio un gran futuro, ya le llamaban el marquesito y demás, y aunque los padres de Miriam de la Sierra, los marqueses, no veían bien este matrimonio, era un mal estudiante de Derecho y demás, pues se casaron, ¿no? Y luego, pues eso, dejó los estudios, emprendió algún negocio, le iban mal, pero vamos, él era un vividorcillo. Y aunque ya se hartó de él, su esposa, pues él siempre pretendía recuperarla y demás. Por eso habló que él, por amor, por recuperar y demás, pues estaba dispuesto a hacer lo que sea y sobre todo a guardar silencio después, pues pensando que se iba a ir de rositas, ¿no? Entonces fue un poco chivo expiatorio, pobre, pero en fin, como dijeron los forenses, pues un hombre que no tenía mayor capacidad para cometer personalmente los asesinatos. En fin, y lo pagó muy caro porque pensaba en prisión luego que iba a salir, pero claro, perdió credibilidad porque fue dando versiones diferentes y ya cuando intervino en el programa El Perro Verde, que fue entrevistado por Jesús Quintero, pues dijo ahí que, en fin, que estaba ya en las últimas, que iba a tirar de la manta y ahí pues eso, firmó un poco pues su sentencia de muerte, ¿no? O sea, no le dieron tiempo a... Y luego, claro, pues en prisión, pues en fin, se suicidó con comillas, lo suicidaron. No interesaba que hablara y en fin, o sea, murió, ¿no? Se demostró, pues eso, que tenía 14 miligramos residuales de cianuro potásico por kilo de pulmón, en fin, cantidades inferiores también en el riñón, en el hígado y demás, en fin,
como dijo García Andrade, que era el decano de los forenses, dijo textualmente que con tal dosis residual de cianuro era capaz de matar a un elefante y que por eso cayó de inmediato. O sea, lo asesinaron y después lo colgaron. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué mató, o por qué supuestamente mató él, a los marqueses de Urquijo? Teóricamente dicen que era por despecho. Incluso su mujer dijo en el juicio que unos días antes pues le había dicho, él estaba siempre contra los marqueses, desde antes de la boda, porque no veían muy bien el matrimonio. Durante el matrimonio, porque tenía enfrentamientos con los suegros. El padre, el marqués, era muy trabajador, muy tal, y veía que le había tocado un yerno, pues que era un viva la vida, ¿no? Y después de la ruptura, porque achacaba a los marqueses que eran los que habían inducido a su mujer a que le dejara. Entonces estaba siempre contra los marqueses. Y algún día, según dijo su ex esposa, pues que la amenazó con que algún día pues voy a acabar con ellos, me los voy a llevar por delante. A los pocos días fue el asesinato. Entonces siempre se habló de que los había matado pues por despecho, porque no, él tampoco sacaba nada a favor con esto, ¿no? Pero sí, estas fueron acusaciones que hubo en el juicio y que hayan quedado. Después, curiosamente, Miriam de la Sierra, en un libro que publicó no hace mucho, contaba otras cosas, por lo cual Marcos García Montes decía que le iba a demandar, porque claro, o antes en el juicio no dijo la verdad, o ahora en el libro no dice la verdad, pero que hay contradicciones, pero en fin, ha llovido ya tanto. Estamos hablando de un caso que prescribió ya el 1 de agosto del año 2000. Al margen ya, Juan, de que Rafi Escobedo fuera el autor principal o no del crimen, ¿realmente la versión que cuentan por despecho, tú te la crees personalmente? No, ahí había muchos intereses creados. Por ejemplo, a nivel de banca había una gran lucha por ser el número uno. Siempre a un banco le interesa cara al exterior ser el number one. En aquel momento era Banesto. El hispanoamericano quería absorber a Banco Urquijo para pasar el número uno, pero el marqués se oponía. Prefería seguir siendo cabeza de ratón que no cola de león. En cambio, el resto de la familia sí quería vender. Claro, ¿qué pasó? Que cuando murió el marqués, se vendió. El hispanoamericano se vendió, el Urquijo se vendió al hispanoamericano. Eso por un lado se habló de eso. Por otro lado se habló que en alguna operación empresarial muy fuerte, bursátil, que había hecho el marqués, pues había habido una gran pérdida porque había desaparecido dinero. Pero bueno, como pasa ahora con la corrupción, ¿no? Que se pierde dinero de un sitio, no se lo ha llevado el que está ahí, se lo han llevado terceros, pero hay un fiasco bursátil. Entonces, que había también un afán de venganza a nivel económico, en fin, podríamos decir a muchos efectos, ¿no? En fin, podemos ahí buscar tantas cosas. También en política, él era el principal valedor de Unión de Centro Democrático, que entonces estaba en el poder, ¿no? Y su muerte pues podía beneficiar a otros, porque él soltaba mucho dinero a la UCD. En su chalet fue la reunión donde se metió a Suárez en la terna para que el rey eligiera como presidente de gobierno. Soltaba dinero. El que él desapareciera era cerrarle un grifo fuerte a un partido que ya estaba en franco declive, ¿no? Entonces, como decía, pues Pablo López Robert, decía, pues en fin, que ahí había detrás, que había tramas muy fuertes. También lo dice Javier Anastasio de Espona, ¿no? Dice que había tramas muy fuertes y que había que quitar eso del medio, ¿no? Otros hablan también de venganzas, de despechos, de motivos, pues muchos, demasiados. O sea, demasiados para hacer cábalas al respecto, ¿no? La realidad es que sería una solo la causa, pero no se ha aclarado nada, ya han pasado muchísimos años, ¿no? Llevamos ya para 37 años de este crimen, que para mí ha sido el más impactante y mediático, pues, de la España democrática. ¿Por qué he leído en algunos lugares que también recaen sospechas sobre los hijos de los marqueses? Hombre, sobre la marquesa, por ejemplo, Javier Anastasio llevó esa noche al chalet al Rafi Escobedo, porque le había dicho que había quedado ahí con su mujer, bueno, ex mujer. Y luego Javier Anastasio dice que se volvió, no sabe más. Pero Rafi decía que le había citado allá Miriam de la Sierra, por ejemplo. Caen sospechas. Sobre el hijo, se le avisó a Londres de que viniera, que había matado a sus padres. Pero hay gente que dice que no estaba en Londres, que esa noche estaba aquí. Primero, porque en el pasaporte suyo de aquel día, 1 de agosto, no figura ningún visado de que él salió de Londres ni entró en Barajas.
Luego en el avión, nadie, ningún vuelo que vino de Londres, recuerdan haberle visto a nadie. Es más, hay quien dice que 2 días antes le habían visto cenando con su padre en un céntrico restaurante de la parte vieja de Madrid, ¿no? Entonces, dicen, parece que hay datos que no concuerdan. Luego pasó otra cosa, que ese mismo día, cuando murieron los marqueses, el administrador, Diego Hernández Herrera, otro sospechoso sobre el que también han ido para el inspector que llevaba esto y demás, que no lo interrogaron, no fue interrogado a fondo, ordenó lavar los cadáveres, con lo cual el estigma que dejó la bala cuando dispararon a cañón pegado desapareció. Para cuando lo llevaron al Instituto Anatómico Forense, se había limpiado todo. Entonces, ¿por qué? Luego esa tarde estaban haciendo una hoguera a la criada, porque en cuanto llegó el hijo de Londres, ordenó que quemaran documentos de la caja fuerte, entre ellos los pasaportes de los marqueses. Entonces, parecía que se estaban un poco como destruyendo pruebas. Pero claro, el administrador, lógicamente, actuaba por orden del hijo del marqués, y la criada igual, ¿no? Entonces, todo eso, en fin, realidad, o sea, verdad, no verdad, en fin, que los hechos pasaron y han creado sospechas. Pero claro, esas cosas están en el aire y la justicia, pues no quiso procesarles. Igual que el administrador, ¿no? Es más, el administrador, curiosamente, se presentó vestido de negro aquella mañana cuando nadie le había dicho que habían matado a los marqueses. En el juicio le preguntaron por ello. Y él dijo que no, que era verano y tal y cual, que bueno, que acostumbraba a vestir así. Incluso el fiscal dijo, sí, un color muy apropiado para el verano, ¿no? O sea, en fin. Es más, tenía como unos rasguños en un brazo. Dice que se los había hecho jugando con un perro que tenía. En fin, bueno, pero hubo que sospechar y apuntar para todos los lados. La verdad, yo creo que nunca se conocerá. Porque antes has dicho que Rafi Escobedo quizás podría haber hecho lo que fuera por su exmujer. Y ahora yo planteo esto y me lo imagino yo, no tengo absolutamente nada de información, pero no podría ser como siempre ocurre, los hijos quizás por coger algo de la herencia de los padres utilizaron a Rafi Escobedo para que acabara con la vida de los marqueses. Claro, se apunta por ahí porque decían que Rafi, por amor y por recuperar su estatus social, porque para todo el mundo era el marquesito y vivía muy bien con la heredera de una gran fortuna, y ahí al romper con ella pues perdía todo, ¿no? O sea, ya digo, se tuvo que ir a una finca en Cuenca de su familia donde estaba cuidando cerdos y demás, en fin, estaba muy hundido, tuvo un intento de suicidio y demás, y claro, se pensó en los hijos porque siempre decía Séneca, cui prodest, entonces, cui prodest, que es a quien beneficia. Claro, entonces estamos en esto. Se habló también de que el marqués tenía prácticamente desheredados a los hijos. El marqués era un hombre que le gustaba figurar y demás, porque él era marqués consorte, la marquesa era ella, y que quería montar la Fundación Urquijo, un poco para loor del marquesado de los Urquijo. Y también que la marquesa era muy religiosa y tenía un director espiritual del Opus Dei, entonces que también una parte de la herencia iba a ir a la obra, iba a ir al Opus Dei, y que a los hijos únicamente les iban a dejar la legítima, se habló. Pero claro, ese testamento no se llegó a hacer. Al fallecer el marqués, los marqueses, automáticamente pues toda la fortuna pasó a los hijos. Claro, sobre todo se pueden hacer 1000 cabalas, pero claro, no se puede acusar porque claro, la justicia ya dijo lo que había y hayan quedado esas dudas para todos los seguidores de la Crónica Negra, sobre todo de este caso, ¿no? Incluso se llevó Pedro Costa, lo llevó a Televisión Española en la tercera parte y última de la exitosa serie La huella del crimen, y da a entender un poco esto, ¿no? Y a raíz de ello, pues los hijos le pusieron una demanda fuerte, le pusieron, el actual marqués la retiró, pero la hermana, o sea, Miriam de la Sierra, siguió hasta el final, pero la audiencia provincial la desestimó. O sea, no veía que hubiera una acusación directa a los hijos, como que estaban, vamos a decir, en el ajo, ¿no? Pero ellos pensaban que sí, que lo había dado a entender. O sea, que es un tema espinoso, pues que sigue todavía ahí en el aire. Juan, y para terminar, según tu opinión, aunque la has ido dejando un poquito clara a lo largo de la intervención, ¿se sabrá algún día realmente qué ocurrió? Estamos hablando de una historia dotada de todos los ingredientes de un thriller, ¿no? O sea, aquí hay nobleza, banca, dicho, política, iglesia, intrigas, en fin. Además, como decía Agatha Christie, es un crimen con móvil, ocasión y beneficio. Pero a la par también, en plan crítica, diré que fue una perla lo digo en plan de censura, pues jurídica, policial, política social y periodística, ¿no? Aquello fue en gran parte una gran chapuza. Y hay muchos intereses, no en este crimen, en tantos otros,
en que no se conozca nunca la verdad. Y el tiempo siempre, pues eso, corre a favor de los que tratan de ocultarla. Entonces creo que nunca ya se sabrá. Por cierto, que Javier Anastasio de Espona, que estuvo 3 años y medio en prisión y huyó porque pensaba que no iba a haber justicia con él, sino que lo iban a condenar, igual que hicieron con Rafi, y que a lo mejor podía aparecer también en prisión, todo con comillas, ha estado muchos años por el extranjero. Yo me lo encontré, yo estuve una vez con él en Copacabana, en 1989, en Río de Janeiro y demás, y ahora ha vuelto a Madrid. En breve se va a estrenar una miniserie de 4 capítulos sobre los marqueses de Urquijo, en la que intervengo yo, y donde él sale, y es quien mejor puede contar la verdad. Porque él, esa noche, pues él llevó a Rafi Escobedo al chalet, y ahí queda ya el misterio. Si alguien no sabe, mejor que él, pues nadie. Digo que quiera contar la verdad. Los demás, yo supongo que no les interesa ya contarla. Pues estaremos atentos a esos capítulos televisivos, a ver si, bueno, se desvela algo de este misterio de los marqueses de Urquijo. Sí, esto ya digo que es un cluedo donde a veces se sospecha hasta del mayordomo, ¿no? Que ahí también el mayordomo Vicente Romero Díaz tuvo mucho protagonismo. Pero claro, él decía que lo sabía todo y tal, pero luego dio una versión, luego vino otra, nos vino al caso, nos ofreció contarnos la verdad a cambio de 250.000 pesos de la época. Sabían, pero claro, ahí pasa que unos saben y no quieren contarlo, y otros cuentan lo que no saben. En fin, la historia pues queda un poco para a ver si algún día, afortunadamente, se hace la luz en este tema y en este país a veces de tinieblas policíacas en cuanto a estos sucesos tan impactantes. Ojalá así sea. Juan Rad, ha sido un placer tenerte esta noche en el programa y que nos hayas contado este tema tan fascinante como es el crimen de los marqueses de Urquijo, que a veces incluso es triste que sean fascinantes los crímenes, pero bueno, es así. Como tú bien has dicho al principio, a la gente le gusta el morbo. Efectivamente, la gente, aunque no lo reconozca, pero el morbo pues nos sigue gustando a todos, a los que somos amantes del misterio policial y de la crónica negra, y bueno, pues sabemos que van a seguir existiendo crímenes, entonces qué mejor que se informe de ello, ¿no? Pero que se informe con libertad y con absoluto, vamos, detalle de las cosas, porque la población tiene derecho a estar informada. Así es. Lo dicho, Juan, un abrazo y buenas noches. Un abrazo, buenas noches y hasta pronto, amigos.